¿Cree usted lo que dice la palabra de Dios? Creemos que lo que dice aquí la palabra de Dios y que lo dice primeramente en el versículo 17, lo dice Jeremías reconociendo el poder de Dios, pero después lo ratifica el mismo Dios, diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Hará algo que sea difícil para mí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hay algo difícil? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay alguna imposibilidad que pueda retener a Dios? No. Si confiamos, si tenemos poder, si tenemos fe, Dios es capaz de hacer lo imposible en favor nuestro, porque para Él no hay nada imposible. Y bien dice el Nuevo Testamento que lo que es imposible para nosotros, según nuestro razonamiento, nuestra comprensión, eso es posible para Dios. Hay una frase que generalmente decimos, y es que Dios se especializa en imposibilidades. Amén. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Usted va a encontrar en la ciencia un montón de especialidades, ¿no? Especialidad para esto, especialidad para aquello, para lo otro, pero no hay ninguna especialidad que diga especialista en imposibilidades. ¿Encontró alguna? Es que hay uno solo que es especialista en imposibilidades y este es nuestro gran Dios, nuestro Dios todopoderoso. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Quisiera analizar un poco esto a la luz de la vida de un personaje importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es Abraham. ¿Por qué es importante Abraham? Bueno, si empezamos por la elección de Abraham es porque él iba a ser el que Dios, o fue el que Dios eligió para, a través de él, formar un pueblo, a través del cual luego iba a venir el Mesías. ¿Amén? Sí. Pero cuando hablamos de Abraham en sí, de él, lo que resalta y lo que en el Nuevo Testamento se pone de manifiesto es la fe de Abraham. Amén. Es la fe de Abraham en el Señor. Dios tiene muchas promesas en la palabra, en su palabra. Dios tiene muchas promesas. Tenemos muchos textos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, promesas de bendición para nosotros. Él promete obrar y hacer cosas maravillosas en nuestra vida. En lo que respecta a Abraham, la vida de Abraham no fue fácil. A veces pensamos que, bueno, Abraham, la vida le fue fácil, fue un hombre elegido. No, tomamos todo lo posible, elegido por Dios, y Dios lo bendijo, y Dios lo llevó a Canaán, y hizo de él un gran siervo, un gran patriarca. Pero en medio de todo esto había un hombre que realmente no la tuvo fácil, como casi ninguno de los elegidos por Dios, ¿no? Si pensamos en Moisés, tampoco la tuvo fácil después, ¿no? No fue fácil para Moisés. Dios lo eligió, le mostró la zarza ardiendo, qué maravilloso. Pero tuvo que enfrentar terribles dificultades, tuvo que guiar a un pueblo terriblemente difícil, incrédulo, rebelde, idólatra. No fue fácil. No fue fácil. Para Abraham no fue fácil. Un hombre que llegó a una edad bastante avanzada y su mayor aflicción, ¿cuál era la mayor aflicción de Abraham? Cuando ya era un hombre grande, entrado en años, era que no había podido tener un hijo con su esposa Sara. No podía tener descendencia. Eso era importante, era algo importante para él. En Génesis 15, 1 al 3, revela esto. Vamos a ir mirando algunos textos para que veamos cómo se confirma en la palabra. Génesis 15, del 1 al 3, dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, estoy mostrándolo en una versión un poco más, más actual. Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Para qué me vas a bendecir si realmente lo más importante, lo que más deseo y anhelo, no lo tengo? Y el heredero de mis bienes será Eliezer, el de Damasco. Era un criado damaseno que tenía allí en su casa, en su tienda. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Qué le parece? Esta era la situación de Abraham. Señor, ya a esta altura, seguramente el único que puede heredar es este criado, tal vez un hombre fiel de Damasco, es decir, había nacido en ese lugar de Asiria. Era fiel, un criado suyo, pero en realidad no era esto lo que ni él deseaba ni lo que Dios tenía dispuesto y prometido para él. En esta circunstancia, en esta situación donde Abraham, sincero, abre su corazón al Señor, y esto es algo que tenemos que tener delante de Dios, sinceridad, porque de nada nos vale fingir que tenemos fe si no la tenemos, o de nada nos sirve decir una cosa cuando en realidad no la sentimos en el corazón. Entonces Dios le estaba prometiendo que lo iba a bendecir, que iba a ser su escudo y que iba a recibir una recompensa muy grande, y él dijo, Señor, ¿para qué me vale lo que pueda recibir? Mire, no es nada sencillo lo que dijo Abraham, ¿no? Es como si estuviera diciendo, mire, Señor, todo lo que me está ofreciendo a mí no me interesa. Si realmente estoy en esta situación. Pero Dios le habló a Abraham. Y le habló y le prometió un hijo cuando todo indicaba que no lo podría tener. Abraham, en esa instancia, bien lo dice el texto y ahora lo vamos a leer, creyó la palabra del Señor. Dios le habló y le dijo. Vamos a Génesis, ahora 15, los versículos que siguen, 4 al 6. Dios le dijo, no, ese hombre, el criado, el damaseno, Eliezer, no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. ¿Es posible contar las estrellas? Es por eso que algunos dicen, hay 50. Así de numerosa será tu descendencia. Mire lo que está diciendo Dios. ¿Y qué dice el texto? Abraham dice que creyó y esa fe le fue contada por justicia. Dios cumple sus promesas. No tenemos un Dios que se olvida de sus promesas. Dice que Él no se olvidará de nosotros, aunque la madre pueda olvidarse del hijo de su vientre, con todo Jehová no se olvidará de ti. En las palmas de mis manos te tengo esculpida, dice la palabra, ¿no? Él no se olvida de nosotros, como tampoco se olvida de las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra. Seguimos analizando la historia de Abraham. Pasaban los años y en realidad no sucedía nada. No pasaba nada. La promesa de Dios se diluía en sus corazones. Acá hay un primer problema. La importancia de esperar el tiempo de Dios. Dios le dijo que le iba a dar un hijo.
Y él ahora tenía que saber esperar el tiempo de Dios para que esto pudiese suceder. En Génesis, ahora vamos a Génesis 16, versículos del 1 al 4. Sigo con la versión facilitada. Dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos todavía. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Estaba confesando la imposibilidad de que ocurriera lo que Dios había dicho. Y dijo: tal vez por medio de ella podré tener hijos. Estaba buscando una alternativa para justificar que Dios sí le iba a dar una descendencia, aunque no fuera propia de ella, sí de Abraham. Esto ocurrió cuando Abraham ya hacía 10 años que vivía en Canaán. Habían pasado unos años. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía ahora 86 años cuando nació Ismael. Cuando nació Ismael. La cosa se ponía cada vez más difícil de creer. Todo hacía pensar que el cumplimiento de la palabra de Dios era imposible. Pretendieron ayudar de alguna manera a Dios. Si hay algo que no podemos hacer nosotros y no debemos hacer, es ayudar a Dios. Cuando ayudamos o queremos ayudar a Dios, seguramente la cosa se va a complicar. Si nos ponemos impacientes y entonces de alguna manera buscamos nosotros ayudar el cumplimiento de las promesas de Dios, buscando alternativas que nosotros creamos, no de creer, sino de hacer, seguramente vamos a tener tropiezos y problemas graves. El error de creer que podemos ayudar a Dios a cumplir sus promesas luego trae dolor. Abraham sufrió mucho dolor al tener que echar luego a Agar y a su propio hijo Ismael de su casa. No quiero tocar toda la historia porque vamos a estar en una vigilia hasta el domingo que viene. Pero ustedes conocen la historia, seguramente la han leído bien. Un terrible dolor. Tener que echar de su casa a su hijo, Ismael, porque era su hijo. Era hijo de Abraham. Y no solo esta situación, sino, quisiera señalar la consecuencia futura de esta intromisión de Abraham en los propósitos de los tiempos de Dios. Pues la descendencia de este hijo, de Ismael, sería un pueblo, una nación grande, como Dios había dicho que iba a ser una nación grande, pero enemiga, acérrima, del pueblo de Israel hasta el día de hoy, y me refiero a los árabes. Son descendientes de Ismael. Qué terrible, ¿no? Una consecuencia que él no pudo frenar, que él no pudo eludir. Pero Dios es misericordioso. ¿Dicen amén ustedes cuando digo que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso. Y entonces Dios vuelve a Abraham 13 años después para hacerle recordar la promesa que le había hecho. Y quisiera que leamos ahora en el capítulo siguiente, en el 17, los versículos del 1 al 5 y después 17 y al 19. Mire, dice, cuando Abraham tenía, mire ahora, 99 años,
el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que todo lo puede. Vive en mi presencia y sé perfecto, intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Mire cómo aquí el Señor lo que hace es realmente volver sobre la promesa que le había hecho. Y se presenta como el Señor, el Dios Todopoderoso, en el cual Él no debía dudar. Pero dice el texto que al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, se humilló, se postró delante del Señor. Y Dios continuó hablando y le dijo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Mire la promesa. Y ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. ¿Qué le parece? ¿Le está hablando claro? Sí. Entonces, Abraham inclinó el rostro, versículo 17. Abraham inclinó el rostro hasta el suelo. ¿Y qué hizo? Dice, se rió. Se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran pensado? Él se rió de lo que Dios le estaba diciendo y pensaba: ¿pero acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90 años? Entonces, mire, Abraham le dice a Dios, fíjese cómo costaba la cosa: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo. No te estoy hablando de que voy a bendecir a Ismael. Sara, tu esposa, es la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Yo rescato aquí la risa de Abraham, que fue la reacción de Abraham ante la promesa de Dios. Mostraba no comprender la ratificación de la promesa de Dios. La imposibilidad a esta altura de sus vidas de concebir un hijo es evidente, sí. Y sigue pensando que Ismael sería el heredero y pide la bendición divina sobre él. ¿Se entiende, no? Porque a veces, por eso quería mirar detenidamente los textos que nos llevan a través del pasaje bíblico e histórico, para que comprendamos que si bien fue el padre de la fe y tuvo fe, esa fe se tuvo que perfeccionar. No es que de repente, bueno, Abraham tuvo fe, salió de Ur de los Caldeos y ya era el padre de la fe. No, esa fe se tuvo que seguir perfeccionando. Había dudas. O tal vez, como dijo aquel hombre mencionado en los evangelios, creo, pero ayuda mi incredulidad. En el versículo 21, Dios le dice, y es como una reafirmación: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, no con Ismael,
con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Ahora se agregaba algo a la promesa del Señor. ¿Qué se agregaba? A ver. Ahora el Señor le está poniendo una fecha. Porque se dio cuenta que Abraham le había quedado ahí como atascado en el tiempo, ¿no? En el decir, ¿hasta a qué edad me va a dar el hijo? Ya a esta edad ya es imposible totalmente. Pero ahora el Señor le dice, y se lo dice bien claro, que Sara dará de aquí a un año el hijo que él le había prometido. Podemos mencionar la tercera vez que Dios le habla a Abraham. Capítulo 18. Por tercera vez vuelve a visitar a Abraham, Dios, para recordarle lo que le había prometido. Leemos 18 del 1 al 3. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi Señor, si este servidor tuyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Aquí vemos que no solo tiene la palabra, no solo tiene la promesa a través de la palabra, sino que aquí vemos que ahora Dios, para poder ayudar a que esa fe crezca, se presenta a través de lo que nosotros llamaríamos hoy, con un término tal vez moderno teológicamente, una teofanía. Esta era una manifestación de la presencia de Dios. Estos 3 hombres no eran 3 hombres de carne y hueso como nosotros. Cuando nosotros leemos el texto, notamos que Abraham de repente dice Señor. Detrás de estos hombres él está viendo la presencia de Dios, que Dios se ha manifestado en su vida de una manera muy real. Lo que sucedió fue que Abraham, cuando vio a estos 3 hombres, dice el texto, corrió hacia ellos. Algo había, no eran 3 hombres. Se postró en reconocimiento de la presencia del Señor. Los recibió. El texto dice, cuando lo leemos, no lo vamos a leer todo ahora, los atendió, les dio de beber y les dio de comer. Pero hasta ahora no sabía a qué habían venido estos hombres. En los versículos del 9 al 15 del capítulo 18, sigue el relato y dice, entonces estos hombres le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Y viene el anuncio, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Otra vez la reiteración y la confirmación de la promesa. Ahora, entra en escena Sara. Dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa. Estaba parando el oído a ver qué estaban diciendo estos 3 que estaban ahí de visita. Estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba, o sea, para que no ser vista. Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Por eso Sara dice el texto que se rió. Se rió
Abraham. Y ahora se ríe Sara y pensó, no dice que lo dijo, pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? ¿Voy a poder tener un hijo? Fíjese cómo sigue el texto. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Aparentemente no la habían visto, no la habían escuchado. Sara se había pensado esto y se había reído, seguramente no con una carcajada audible. Pero dice que el Señor, cuya presencia estaba representada en estos tres hombres, le dijo, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Mire que el Señor no anda con vuelta, ¿eh? El Señor la pega justo. Primero, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y le dice, ¿acaso hay algo difícil o imposible para el Señor? Y le dice, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo. ¿Y saben qué hizo? Mintió al decirle, yo no me estaba riendo. ¿Pero le podemos mentir al Señor? ¿Podemos engañar al Señor? No. Dice que el Señor le replicó, sí te reíste. Sí te reíste. ¿Vio cuando alguno dice, no, pero yo no negué al Señor, y el Señor nos dice, sí lo hiciste. Yo no desconfié, pero sí desconfiaste. Porque realmente esto tenemos que entenderlo. El Señor nos confronta con la verdad, con nuestra verdad, porque Él quiere ayudarnos. De nada serviría que quede tapada una duda, que quede tapada una actitud que realmente estoy negando delante de Dios. El Señor dice, no, lo hiciste, lo pensaste, lo dijiste. ¿Usted alguna vez pensó o desconfió de las cosas de Dios? No, yo nunca desconfié. Ahora no se ríen, ¿bien? Sí lo hiciste, sí lo hicimos. Porque si nos mantenemos debajo de esa mentira y de ese engaño, no vamos a conseguir la liberación de ese problema. Entonces el Señor encara. Pero el Señor le replicó, sí, te reíste. La misma risa que demostró la incredulidad de Abraham, ahora muestra la incredulidad de Sara. Dios siempre descubre aún las cosas que están guardadas dentro del corazón. No queda nada, no pueden quedar tapadas. Porque dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y descubre todo, aún, ¿no? Todo, lo más íntimo, las intenciones, los pensamientos. Todo queda totalmente en la presencia del Señor. No podemos ir al Señor con una actitud que no es genuina, que no es real. Siempre Dios descubre las cosas que guardamos en nuestro corazón y nos sorprende con su pregunta. ¿Acaso hay algo difícil o imposible para el Señor? ¿Hace falta que yo recurra a esa actitud? ¿Acaso Dios no es Dios de lo imposible? ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer lo que tú crees que no puede? Dios es poderoso. Dios puede hacer lo imposible. En el Génesis capítulo 21 viene el cumplimiento de la promesa. Génesis 21. 21 del 1 al 3.
Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Ahí está. Dios hizo lo que tenía que hacer, de la manera que lo tenía que hacer y en el momento y en el tiempo que lo debía hacer. ¿Qué le parece? A veces nos cuesta esto. Es difícil para nosotros poder realmente aceptar la forma en que Dios puede y los tiempos en que Dios puede hacer las cosas. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, a Abraham le puso por nombre Isaac, que era el nombre que le había dado Dios. Dios, el Dios de lo imposible, cumple su promesa. Y la fe nos sumerge en las profundidades de los designios divinos. Aquellas cosas que tiene Dios en sus propósitos y nos permite creer en la manifestación de su poder para transformar, para proveer, para sanar, para libertar y para salvar. Qué maravilloso esto. La fe de Abraham había sido en principio una fe imperfecta. Pero la verdadera fe, como dijimos, es la que nos sumerge en las profundidades de los designios divinos, de los propósitos que Dios tiene para nosotros y nos permite creer que Dios hará lo que Él ha prometido. ¿Qué le parece? Esa fe no es una cosa de un día para el otro. Es una fe que se va perfeccionando. Y quería decir esto porque yo creo que muchos, a lo mejor teníamos la imagen de Abraham como el padre de la fe. Bueno, gloria a Dios. Pero Dios tuvo que tratar con él. En Génesis 21, 5 al 7, dice, Abraham tenía ya, ¿cuántos? 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, ahora mire que tenemos otra frase acá de Sara. Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Rescato la frase. Sara dice ahora, Dios me ha hecho reír. Esta risa no era la misma risa anterior, que era la risa de la incredulidad, de la duda, sino que esta era la risa del gozo y era la risa de la admiración por lo que Dios había hecho. Porque hay gozo cuando Dios cumple su palabra y su promesa. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces ahora no es que Sara se rió, sino que ahora dice, Dios me ha hecho reír, Dios me ha dado gozo. Y dice que todos los que se enteren también se van a reír y también se van a gozar. Van a participar de este gozo, de ver y admirar, de ver esta bendición maravillosa que Dios hizo conmigo. Qué hermoso esto, ¿no? Ahí sí. Ahí Dios le había dado el gozo. Hay un texto en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis,
para que vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gozo cuando Dios cumple la palabra. Hay gozo cuando vemos el obrar de la misericordia y del poder de Dios. Y ese gozo lo compartimos y ese gozo pasa a ser un testimonio y una bendición. Los favores de Dios sobrepasan los pensamientos y la expectativa de sus hijos y aún de todos aquellos que le rodean. Sobrepasa. Por eso Pablo, tal vez cuando hablaba acerca de la oración, dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Supera nuestra expectativa según el poder que actúa en nosotros, dice la palabra del Señor. Y esto lo verán otros y se admirarán de ver la gloria de Dios manifestada. Jeremías, hay un texto de Jeremías que a mí me gusta mucho. Jeremías 33:9 dice: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de alegría entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Le está hablando al pueblo de Israel. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Se anima a agarrarse de la palabra del Señor? Gloria a Dios. No solamente usted se va a gozar y se va a alegrar y se va a admirar de la bendición, sino que muchos otros, como bien dice acá, se asombrarán y hasta temerán de todo el bien y de toda la paz que el Señor nos hará. Otra frase, y con esta creo que doy por terminada la reflexión, es: ¿quién habrá dicho que Dios habría de enviar a su Hijo a morir por nosotros, a su Espíritu para darnos santidad, santificación, y a sus ángeles para servirnos? ¿Quién hubiera dicho que Sara iba a tener un hijo a los 90 años y Abraham a los 100? Pero ¿quién habría dicho y quién hubiera dicho que Dios iba a enviar a su propio Hijo? Lo iba a entregar a morir para que nosotros podamos ser salvos. Y el Señor lo hizo. ¿Quién hubiera dicho que el Señor iba a enviar su Santo Espíritu para que morara en nuestras vidas y en nuestros corazones, estableciendo un templo en nuestra vida para la gloria y la honra de su nombre? ¿Quién hubiera dicho que el Señor enviaría a sus ángeles, como bien dice la palabra, como espíritus ministradores, en favor de los herederos de la salvación, y que pone a sus ángeles a su servicio en favor nuestro? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Pero es una realidad? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera dicho que tan grandes pecados como los que hay en el ser humano serían perdonados por la obra de la cruz, por la obra de Cristo allí en el Calvario? ¿Quién hubiera dicho que el Señor iba a poner su vida en lugar de la nuestra? Que iba a tomar nuestros pecados y nos iba a cubrir de su justicia para que nosotros hoy podamos ser salvos, ser justos y ser santos, para heredar todas las bendiciones, las promesas y recibir la herencia que Dios tiene allí en el cielo para nosotros? ¿Quién hubiera pensado en semejante cosa? Este es nuestro Dios.
Urramashindaramara. Oh Santo Dios, tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Cuando todos los caminos se cortan, cuando todas las puertas se cierran, cuando todas las esperanzas se desvanecen, cuando todos los planes se truncan, cuando todas las expectativas de nuestra vida se derrumban, hay un Dios todopoderoso que nos ama y nos dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Se animará a recibir esta palabra en esta mañana, atesorarla en su corazón? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias. Gracias por esta palabra que nos ayuda a que podamos crecer en la fe, así como tuvo que crecer Abraham. No fue de un momento para el otro, hubo experiencias, pero necesitamos saber que tenemos un Dios inagotable, un Dios de poder, un Dios que se especializa en imposibilidades, para quien no hay nada imposible, un Dios de promesas que son fieles y verdaderas, un Dios que ha prometido darnos vida y vida en abundancia, y un Dios que ha prometido darnos la eternidad, la salvación. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado Rey.